Desde un iPhone hasta la primera computadora del mundo, estas son las 20 extrañas cosas que los buceadores han encontrado en el mar. ¿Preparado? Quédate hasta el final, porque tenemos preparados unos descubrimientos bastante impresionantes. Número 20. Para el año 2020, el buzo Shane Stephen encontró un iPhone en una inmersión en Leyte, después de decidir entrar al agua para refrescarse en Edimburgo, Escocia. Resulta que una mujer accidentalmente dejó caer su iPhone en el agua de Leyte. Luego de haber pasado mucho tiempo sin su dispositivo, se reunió con él. Y aunque no lo creas, el iPhone aún funciona. Dependiendo del modelo, el iPhone puede permanecer bajo el agua durante una variedad de periodos de tiempo, aunque no suele medirse en días. Pero si crees que te estoy tomando el pelo, en el año 2022, un buzo recuperó un iPhone 11 del fondo de un lago en Columbia Británica y se encendió bien después de 6 meses en el agua. Número 19. En el año 2019, una operación de recuperación descubrió fragmentos de 3 aviones que fueron derribados en el segundo conflicto bélico mundial y que habían estado desaparecidos por 76 años en el fondo de la laguna de Truk, en el estado Chuuk, parte de los Estados Federados de Micronesia. El 17 de febrero de 1944, cientos de aviones estadounidenses se lanzaron desde portaaviones durante la operación Hailstone, golpeando una base naval japonesa en Truk Lagoon, que estaba tan bien fortificada que era conocida como el Gibraltar del Pacífico. Los 3 aviones que fueron recuperados no fueron detectados hasta 2019, a pesar de que el lugar es un destino popular para los buceadores. Pero sin embargo, los aviones que se rompieron en fragmentos no son necesariamente reconocibles para los buceadores recreativos, lo que podría explicar por qué los aviones estuvieron desaparecidos. Se pasaron por alto durante mucho tiempo. Número 18. Para el año 2019, una copa de plata de 3000 años de antigüedad fue descubierta durante una excavación llevada a cabo en la provincia de Ardabil, en el noroeste de Irán. El antiguo artefacto pudo haber pertenecido al reino Manaeos, que gobernó la región entre 850 y 616 a.C. Los Manaeos lucharon para mantener su independencia en el contexto de la lucha persistente entre Asiria y Urartu por apoderarse de las tierras alrededor del lago Urmia. Su reino floreció durante el reinado de Iranzu, habiéndose convertido en una superpotencia en el antiguo Oriente a finales del siglo VIII. Asimismo, llenos de éxito, a principios del siglo VII a.C., Manaea cubrió las tierras alrededor del lago Urmia y la mayor parte de la cuenca y las áreas del sur del río Yisi-Lucen. Pero a mediados del siglo VII a.C., Manaea decayó y fue conquistada por los medos en el 590 a.C., por lo que tuvieron que abandonar las tierras. Número 17. En el año 2016, unos buzos que nadaban cerca de la remota isla de Kokoya, Indonesia, hicieron un descubrimiento que los dejó totalmente desconcertados. Se trata de unos dugongs, unas criaturas marinas de la familia de los manatíes, que fueron encontrados encadenados dentro de jaulas submarinas. El par de criaturas marinas parecía ser una madre y su cría, y las dos estaban separadas en sus propias jaulas. Y por el estado de las cuerdas con las que estaban sujetados, se podría decir que estuvieron ahí durante meses. Resulta que un pescador local los había atrapado allí como una atracción turística, pidiendo algo de dinero para el que quisiera verlos. Así que el buceador, al ver tal acto, le pidió al pescador liberarlos. Pero como no estaban tan convencidos de que lo haría, publicaron el video en las redes sociales, y al poco tiempo un equipo de rescatistas se apresuró a la isla, y en pocos minutos había liberado a las pobres criaturas. Número 16. Silfra es una fisura entre las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia, en el Parque Nacional Thingvellir. Resulta que la grieta se formó en 1789 por los terremotos que acompañaron el movimiento divergente de las dos placas tectónicas. Pero tras esta fisura, los buceadores la aprovecharon para hacer de ello una de las mejores experiencias que puedan imaginarse. El sitio de buceo y snorkel en Silfra está justo donde los dos continentes se encuentran y se separan unos 2 centímetros por año. Silfra es el único lugar en el mundo donde se puede bucear o hacer snorkel directamente en una grieta entre dos placas tectónicas. Los terremotos de 1789 abrieron varias fisuras en el área de Thingvellir, pero la fisura de Silfra cortó el manantial subterráneo lleno de agua de deshielo glacial del cercano glacial Longyearbyen. El agua se filtra a través de la lava subterránea porosa durante 30 a 100 años antes de llegar al manantial que alimenta a Silfra. Por lo tanto, el agua es extremadamente pura cuando llega al extremo norte del lago Thingvellir
y permite una visibilidad submarina de más de 100 metros en cifra. Número 15. En el año 1968, un buzo frente a la costa de la isla Bimini Norte, Bahamas, descubrió una serie de piedras a 18 pies debajo de la superficie. Estas piedras parecían hechas por el hombre y estaban espaciadas uniformemente en una línea similar a una carretera que se extendía media milla. Tras darse a conocer el descubrimiento que había hecho este buzo, un número de personas empezaron a afirmar que las piedras eran parte de una pared o de una carretera que anteriormente era parte de una ciudad más grande. Además, todos esperaban que el descubrimiento estuviera conectado con la Atlántida y el descubrimiento de otros dos caminos similares que habían sido descubiertos en otros lugares cercanos. Pero desafortunadamente, la datación por carbono y el análisis de los bloques llevaron a la conclusión de que las carreteras se hicieron naturalmente a través de fuerzas geológicas. Número 14. El barco Nuestra Señora de las Mercedes fue hundido por barcos de la Armada Británica en octubre de 1804 frente a las costas de Algarve, en Portugal. Este barco formaba parte de una pequeña flotilla que transportaba plata, oro, vicuña, canela y quinua. Años después, el equipo de Odyssey Marine Exploration descubrió el barco en el año 2007, confundiéndolo con un barco británico que se cree que se hundió en 1641. Al momento de encontrar el barco, los buscadores se apoderaron del tesoro de 500 millones encontrado en la recuperación de las Mercedes, así que el gobierno español demandó al equipo de exploración en 2012, recuperando todo el botín que era legítimamente suyo, 17 toneladas de plata y cientos de monedas de oro. Y desde 2014, el tesoro ha estado en exhibición en varios museos públicos españoles, como parte de una extensa exposición itinerante relacionada con el hundimiento del barco y la recuperación del tesoro. Número 13. Para el año 2019, cientos de botellas de coñac y licor benedictino fueron rescatadas de un barco hundido por un submarino alemán en el mar Báltico en 1917. Los científicos sospechan que las botellas eran parte de uno de los últimos cargamentos de lujos en camino, tal vez para el propio zar de Rusia, Nicolás II. Resulta que el Kairos fue detenido en el mar e inspeccionado por un submarino alemán en el mar de Åland el 19 de mayo de 1917 y el comandante del submarino decidió hundir el barco con una carga explosiva. Y por supuesto, las aguas oscuras y frías del Báltico proporcionan excelentes condiciones para almacenar licores. Se espera que las pruebas muestran que muchas de las 900 botellas que recolectaron, incluidas 50 cajas de coñac y 15 cajas de benedictín, todavía son potables y que alcanzarán un alto precio en una subasta. Número 12. En el año 2016, un grupo de arqueólogos descubrieron un cementerio de trenes frente a la costa de Nueva Jersey, donde dos locomotoras raras de la década de 1850 yacían preservadas bajo 90 pies de agua. Las locomotoras parecían ser un raro modelo de Planet Class 222D. Aún sigue siendo un misterio cómo se hundieron las dos máquinas de vapor. No hay registro histórico que alguna vez se hayan construido y no hay registro que se hayan perdido. Sin embargo, los exploradores creen que los motores se perdieron en una tormenta a 5 millas de la costa de Long Branch, Nueva Jersey, mientras eran transportados desde Boston hasta el Atlántico Medio. O bien se cayeron de la barcaza, creen los expertos, o fueron empujados deliberadamente para evitar que el barco se hundiera en mares agitados. Número 11. A mediados de la década de 1980, fue descubierto un monumento rectangular por un buzo cerca de la isla Yonaguni, Japón. El monumento rectangular descubierto por el buzo cuenta con 50 metros de largo y unos 20 metros de ancho. Sin embargo, a pesar de que varios científicos y especialistas han visitado el sitio, su origen sigue siendo incierto. Según algunas personas, el monumento es una pirámide escalonada hecha por el hombre, lo que sugiere que también podría encontrarse en ese lugar una ciudad antigua sumergida. Además, esta teoría sostiene que las estructuras tienen al menos 5000 años de antigüedad y pertenecen a una civilización perdida, posiblemente la legendaria Mu o Lemuria. Otros afirman que el monumento es natural, formado a lo largo de los años por las corrientes submarinas. Número 10. Para el año 2001, fue descubierta una ciudad intacta en el fondo del lago Qandao, que dejó completamente impactado a sus descubridores por la manera intacta en la que se encontraba. El lago Qandao fue creado en 1959, cuando el valle en la base de la montaña Wuxi, más de 1300 aldeas y decenas de miles de acres de tierras de cultivo se inundaron y sumergieron dos antiguas ciudades ubicadas en el valle al pie de la montaña. También se sumergieron en el lago. Se cree que la ciudad Xicheng, o también conocida como la ciudad del león,
llamada así por la montaña Bushi. Fue construida durante la dinastía Tang en 621 después de Cristo, por lo que tiene casi 1400 años de antigüedad. Xichen estaba en gran parte intacto, con muchas de las estructuras, tallas, leones, guardianes y arcos aún conservados. Número 9. Anatoly Beloschin es un fotógrafo apasionado por el buceo, que viajó a Yucatán en México para una sesión de fotos de buceo, pero lo que jamás imaginó fue encontrarse con un extraordinario pozo de angelita. Sin embargo, no es hasta que buceas casi 100 pies que el río submarino queda expuesto. Con el tiempo, los profundos sumideros de los cenotes se han llenado de agua de lluvia fresca. El río submarino se forma cuando el agua dulce superior se encuentra con el agua subterránea salada expuesta. Los diferentes niveles de densidad en las dos aguas hacen que se coloquen. El resultado es una impresionante convergencia de dos hábitats. Este río bajo el agua es un río completo como cualquier otro convencional. Fluye hasta 115 pies de profundidad en algunos lugares, con flujo de agua dulce y agua salada a diferentes profundidades. Además de este único río submarino, otros casos de río bajo el agua han sido descubiertos por científicos de todo el mundo. Número 8. Para el año 2018, un grupo de buzos conectaron dos cavernas submarinas en el este de México para revelar lo que se cree que es la cueva inundada más grande del planeta de la península de Yucatán, la cual presenta 347 kilómetros. Además, este es un descubrimiento que podría ayudar a arrojar nueva luz sobre la antigua civilización maya. Entre los hallazgos que los buzos han descubierto, se encontraban restos humanos, incluidos esqueletos y huesos humanos aparentemente quemados, que tienen al menos 9000 años de antigüedad, lo que sugiere que la actividad humana en la región oriental de México se remonta a miles de años antes de lo que pensaban los investigadores. Además, se encontraban ejemplos de cerámica de la era maya y otras cerámicas como grabados murales, pero también evidencia de los artefactos más grandes, como un santuario al dios maya del comercio y una estructura de escalera dentro de un cenote. Número 7. Para el año 2011, un grupo de exploradores subacuáticos desenterraron una entidad única de 60 de ancho con un vasto disco, que descansaba en las profundidades de las heladas aguas del Golfo de Botnia, en la región del Mar Báltico. Esta anomalía del Mar Báltico ha sido un hallazgo sin precedentes para los científicos. El objeto principal parece tener bordes rectos, líneas de construcción y cajas dibujadas. La enorme parte superior del objeto, en forma de hongo, también tiene grietas llenas de un material negro no identificado, el misterio que rodea a la entidad. Sin embargo, no se debe a la falta de conocimiento de su tamaño y forma, sino a la incapacidad de los exploradores y otros científicos para categorizar la razón del por qué está en el fondo del mar. Otro factor fue la falta de vialidad del equipo eléctrico, como instrumentos de sonar y teléfonos satelitales, mientras estaban cerca de la entidad no identificada. Número 6. En 1904, el geólogo Fokio Negri informó de una antigua ciudad en el fondo marino entre la isla Elafonosis y la playa Punta en el sur de Laconia. Y para el año 1968, el doctor Nicholas Fleming regresó a Pablo Petri con un grupo de jóvenes arqueólogos que mapearon y fecharon la ciudad hundida. Hasta ahora se han identificado 15 edificios con al menos 12 habitaciones cada uno, así como un complejo sistema de gestión del agua con canales y tuberías de agua, como también muchos edificios, calles e incluso plazas. Basándose en los hallazgos, el equipo de la Universidad de Cambridge anunció que los Pablo Petri habitaron por primera vez en 2800 a.C., mientras que los edificios y las calles datan del periodo micénico, 1680-1180 a.C. Además, los científicos creen que la ciudad fue sumergida por un defecto sísmico de 8 magnitudes alrededor de 1000 a.C. Número 5. Alrededor de 120 a.C., el Relito del Pozzino, un barco de transporte romano, se hundió frente a la costa toscana más de 2 milenios después. En los años 1980 y 1990, un equipo enviado por la Superintendencia Arqueológica encontró el naufragio e inició la excavación. Resultó que esa carga incluía recipientes de cerámicas hechos para transportar vino, copas de vidrio del área de Palestina y lámparas de Asia Menor. Pero en 2004, los arqueólogos descubrieron que también incluía algo más interesante: los restos de un botiquín de 2000 años de antigüedad. Aunque sumergidas en un naufragio durante milenios, las antiguas tabletas medicinales romanas se mantuvieron selladas en recipientes de estaño, asegurando que las píldoras en el interior permanecieran secas. Las píldoras contienen una serie de compuestos de zinc, así como un óxido de hierro, almidón, cera de abejas,
resina de pino y otros materiales derivados de plantas. Las tabletas pueden haber servido como algún tipo de medicamento para los ojos o lavado de ojos. Número 4. Tonis Heracleion. Es una ciudad perdida entre la leyenda y la realidad. Antes de la fundación de Alejandría en 331 a.C., la ciudad conocía tiempos gloriosos como el puerto de entrada obligatorio a Egipto para todos los barcos procedentes del mundo griego. Pero desafortunadamente, sufrió diversas catástrofes naturales y finalmente se hundió por completo en las profundidades del Mediterráneo. En el siglo 8 después de Cristo, para el año 2000, Frank Godio encontró información importante sobre los antiguos monumentos de Tonis Heracleion, como el Gran Templo de Amón y su hijo Khonsu, los puertos que una vez controlaron todo el comercio en Egipto y la vida cotidiana de sus habitantes. También logró resolver un enigma histórico que ha desconcertado a los egiptólogos. El material arqueológico ha revelado que Heracleion y Tonis eran de hecho una y la misma ciudad con dos nombres. Heracleion es el nombre de la ciudad para los griegos y Tonis para los egipcios. Número 3. La lucha por el legado de Barba Negra continúa 300 años después de que el pirata más infame de la historia fuera asesinado en las aguas costeras de Carolina del Norte. Edward Teach, su nombre real, se hizo a cargo de un mercante francés de 26 cañones capturado, pero al poco tiempo aumentó su armamento a 40 cañones y lo renombró Queen's Anne's Revenge, por lo que sirvió como buque insignia de una flota pirata de 4 barcos y más de 200 hombres. Sin embargo, el barco encalló en un banco de arena cerca de Beaufort en 1718. 9 años después de que se estableciera la ciudad, rápidamente Barba Negra y su tripulación abandonaron el barco y sobrevivieron. Y para el año 1996, el naufragio fue encontrado por Intersal Inc., unos rescatistas privados con sede en Palm Bay, Florida. Número 2. En el año 1996, Antir Odos fue encontrado por los arqueólogos subacuáticos Frank Godio y Arshaf Abdel Rauf y reveló que se llevó a cabo una cuidadosa preparación arquitectónica alrededor del año 250 a.C. para su posterior urbanización. Además, descubrieron una serie de estructuras impresionantes, un templo dedicado a César, un palacio incavado para Marco Antonio, un templo dedicado a la diosa egipcia y un templo dedicado a la diosa egipcia Isis, avenidas con columnas, monumentos, un puerto y una residencia real del faraón egipcio de ascendencia macedonia, Cleopatra. Antir Odos existió hasta el año 365, cuando un terremoto masivo que se cree que fue el más grande del Mediterráneo antiguo envió una ola de destrucción que llegó hasta las costas de España. El soldado romano Amiano Marcelino, testigo del evento, hubo un terrible temblor, seguido por el mar rodando lejos de la vista humana, revelando magníficos barrancos y valles debajo, mientras la gente estaba ocupada reuniendo criaturas varadas en el lecho marino. El mar hizo un regreso rugiente que resultó en la muerte de miles. Número 1. El mecanismo de Anticitera. Es un antiguo dispositivo griego que ha confundido a historiadores e investigadores durante más de un siglo. La pequeña isla griega de Anticitera se encuentra en el borde del mar Egeo, entre el continente y Creta. En 1900, un buzo de esponjas griego afirmó haber encontrado un naufragio a unos 150 pies bajo las olas. Otras inmersiones confirmaron su descubrimiento y se pensó que el naufragio era el de un antiguo barco romano que se hundió en algún momento durante el siglo I a.C. Los fragmentos recuperados del mecanismo suman 82 piezas separadas. Además, los escaneos revelaron inscripciones y símbolos griegos nunca antes vistos, salpicados alrededor de las piezas, así como al menos 35 engranajes de bronce, 19 ejes y 7 punteros, insinuando un dispositivo de complejidad sin precedentes para el mundo antiguo. Este era algún tipo de dispositivo utilizado para calcular fechas y predecir eventos astronómicos, lo que lo convierte en el ejemplo más antiguo conocido de una computadora analógica. Increíble, ¿cierto? Esto es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Ahora sí, yo me despido. ¡Hasta la próxima!